Bueno, buenas noches a todos. Me gusta cuando contestan. Vamos a orar. Papá, gracias por este día, gracias por tu bondad a nosotros y ayúdanos, Señor, a que podamos hoy entender tu palabra, podamos meditar en ella y sobre todo ponerla en práctica. Padre, ayúdame a tener las palabras correctas, pero que tu Espíritu Santo sea el que abra los corazones y abra entendimientos y cimiente estas palabras. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver la lección número 13 de la serie que hemos estado viendo y que vamos a seguir viendo, que se llama... ¿Cómo se llama? Sin ver la diapositiva. Así que chiste. ¿Verdad? No lo hubiera yo puesto para que dijera. Bueno. En la secundaria, cuando yo iba en la secundaria hace unos años, no les voy a decir cuántos, ya tiene como 15 años, específicamente tiene como 15 años, cuando tenía yo un maestro que me daba clases de historia. Y este maestro era de los maestros más aburridos que podía yo tener. Era la clase a la que nadie quería ir. El maestro se dormía incluso en sus propias clases, ¿no? Ponía a exponer a los alumnos y él se dormía. También llegó el maestro a llegar con aliento alcohólico algunas veces a la escuela. No les voy a decir qué escuela, les voy a decir qué maestro. Pero era la clase esa a la que todos así como que, ay, no puede ser, ya nos toca otra vez la clase de historia, ¿no? Y si saben, en la secundaria uno cambia de módulos, ¿no? Entonces, pues va de una clase a otra y diferentes maestros que enseñan diferentes materias. Entonces, era súper tedioso y era lo peor siempre, ¿no? Así como que, no puede ser, otra vez tenemos que ir a clase de historia, ¿no? Con este maestro. Era tedioso, era algo aburrido, era algo que no queríamos hacer. Pero si no íbamos a esta clase y no aprobábamos su clase, reprobábamos. Y eso significaba que no íbamos a pasar al siguiente grado. Y por lo tanto, eso hacía o nos forzaba a nosotros a tener que ir a esa clase aunque no nos gustara. Y si a ustedes les pasa como a mí, probablemente piensan eso a veces de la oración. Pues no es lo que, es la clase de historia esa a la que nadie quiere ir, ¿no? La oración es eso que nadie quiere hacer, pero bueno, tengo que hacerlo porque es parte de ser buen cristiano y es parte de ponerle la palomita a lo que es a la oración, ¿no? Entonces eso hacemos muchos de nosotros. Pero espero que al final de esta pequeña clase, de este pequeño estudio que vamos a tener, podamos tener una mente quizás renovada y un pensamiento renovado de la oración. Así que pues vamos a empezar. No sé si algunos de ustedes quizá han conocido o han escuchado una canción que se llama Yo tengo un teléfono. ¿Alguien de ustedes la ha escuchado? ¿No? Es una canción de escuela dominical normalmente y dice: yo tengo un teléfono para hablar con Dios. Ese teléfono no tiene números. Ese teléfono se llama la oración. Entonces, y es chistoso, ¿no? Como es esto, pero expresa de cierta forma parte de la realidad de lo que es la oración, ¿no? Una forma de enseñar. Y nosotros podríamos pensar que Jesús no necesitaba este teléfono, ¿no? Este teléfono llamado la oración. Quizá podríamos pensar, bueno, Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era Dios mismo, era Dios encarnado. ¿Por qué Él habría de necesitar la oración? Él es Dios. ¿Cómo? Él es uno con el Padre. ¿Cómo es que Él iba a necesitar la oración? Sin embargo, vemos que Él es quien más ora y quien más nos pone el ejemplo de lo que es una vida de oración. Podemos ver muchas veces a Jesús levantándose temprano en la mañana para ir a orar. Vemos a Jesús que se retira de las multitudes, sube al monte y ora. Y pasaba las noches en vela orando. Lo vemos orando para preparar a sus discípulos por lo que venía. Lo vemos orando por sus discípulos futuros.
Vemos a Jesús orando, preparándose para antes del sufrimiento que Él iba a padecer. Lo vemos sudando, ¿no? Estas gotas de sangre, y está Él en agonía, está orando, y llegan los ángeles y lo fortalecen, y Él continúa orando. Entonces, si la oración es algo tan importante para Jesús, y es algo que Él lo hacía y dependía de la oración, nosotros también debemos tener una imagen, una mente centrada en que debemos tener una oración así como la que Jesús nos enseñaba a nosotros. Así que vamos a ir viendo algunas cosas muy específicas acerca de la oración. Entonces, si me das clic a la primera, por favor. Entonces vamos a ver, ¿cuál es el propósito de la oración? La siguiente, por favor. Entonces, el propósito de la oración, o uno de los propósitos de la oración, es la gloria de Dios. ¿Okay? Felipe en un momento le estaba haciendo una petición a Jesús y le dijo: muéstranos al Padre. Y Jesús en un discurso les dice: o sea, he estado yo tanto tiempo con ustedes y aún no me conocen, le responde Jesús, básicamente, y les dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice que si no le creen a Él, y que crean las obras que Jesús está haciendo. Luego les dice, en el siguiente, en Juan 14:13, y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El siguiente, Piper lo pone de esta forma: la oración está diseñada por Dios para mostrar su abundancia y nuestra necesidad. La oración glorifica a Dios porque ella nos pone en la posición del sediento y a Él en la posición de la fuente que todo lo suple, ¿no? Esa es la oración. Lo pone a Él, ¿no? Para mostrar lo mucho que Él nos da, lo mucho que nos puede dar, y a nosotros nuestra necesidad de quién es Él, nuestra necesidad y dependencia de Él. Al nosotros orar, y dice en el versículo 14-13 de Juan que vimos: todo lo que pidan en mi nombre, toda la oración que hagan en el nombre de Jesús, dice, yo lo haré. Y en esto que yo haga, dice, el Padre va a ser glorificado. Cuando reconocemos nosotros nuestra necesidad de la fuente de vida y nuestra incapacidad de vivir en este mundo caído, sin el amor y sin el cuidado de Dios, Dios es glorificado. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en sus manos y le decimos a Dios: es que yo no puedo vivir sin ti, yo no puedo estar sin ti, Dios se glorifica en nuestra dependencia de Él. La siguiente. La siguiente razón o el siguiente propósito de la oración es nuestro gozo. Así es. Entonces empieza Jesús a hablar con sus discípulos acerca de su muerte y su regreso al Padre, y les anuncia también la llegada del Espíritu Santo. Los discípulos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, pero ellos tampoco estaban preguntando. Entonces les anuncia algunas verdades de su segunda venida, les anuncia cosas que estaban por suceder, les anuncia su muerte, su resurrección, aunque en palabras que ellos como que no entendían y se preguntaban entre ellos qué estaba pasando y no hacían las preguntas. Así que luego de Jesús les dice en este contexto, en la siguiente, en Juan 16:24, hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Otra de las razones por las que oramos es que a través de la oración, a través de pedir en el nombre de Jesús, nuestro gozo se completa. A través de orar, nuestro gozo es renovado, nuestro gozo permanece al nosotros poner nuestra confianza en Jesús. Entonces, el vivir una obediencia al Padre hace que el gozo del creyente esté completo. Entre esta obediencia, entre obedecer a Dios, se encuentra la oración. Esa es una de las muchas cosas. El obedecer al Padre significa que oramos al Padre. Al orar al Padre, nuestro gozo es completado. La siguiente. Y la tercera razón, el tercer propósito de la oración es que conocemos a nuestro Padre que es bueno. En el Sermón del Monte, Jesús dice estas palabras, la siguiente, en Mateo 7, del 7 al 11, y pueden ir en sus Biblias si quieren, si ya se lo saben de memoria, no hay problema. Mateo 7, del 7 al 11, de todos modos ahí está. Pidan y se les dará,
busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Pueden imaginarse ustedes a un padre o a una madre que si su hijo les pide pan, le da una piedra? ¿O si les pide comida, le da una serpiente? En este mundo no es tan difícil imaginarlo, sinceramente, ¿no? Podemos pensar en padres o madres que dirían o que darían cosas peores incluso a sus hijos, o los tratarían de maneras peores. Así que no es tan difícil quizá que nosotros podamos imaginar ese contexto. Pero lo que está diciendo Jesús es que ustedes, ¿no? Hay personas que no siendo creyentes, personas que son malas, incluso nosotros que somos creyentes, pero enfocándonos a los que no son creyentes, que no conocen a Dios, que su espíritu no ha sido renovado por el Espíritu Santo, le pueden dar cosas buenas a sus hijos, ¿no? Y eso lo podemos ver en todos lados. Hay personas que le buscan dar lo mejor a sus hijos, les buscan dar educación, tienen comida, tienen calzado, tienen ropa, les compran de todo. Y eso no quiere decir que sea bueno que les compren de todo, pero tratan de proveer y que ellos tengan todo lo que necesitan. Y esos son malos. Es lo que está diciendo Jesús. Ustedes son malos, saben darle cosas buenas a sus hijos. Y lo que dice en el versículo 11, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Entonces imagínense, si alguien que es malo le da cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que es bueno nos va a dar a nosotros si le pedimos? Entonces, la siguiente, las tres razones, uno de los tres propósitos, y hay más, pero tres propósitos principales por los cuales nosotros debemos orar, el primero es por la gloria de Dios, el segundo es por nuestro propio gozo, y el tercero es por conocer a nuestro Padre que es bueno. Esas son una de las tres razones principales. Ok, siguiente punto. Ahora, ¿cómo oramos? ¿No? Vamos a ver algunas cosillas de cómo podemos orar. Entonces, el primero es oramos con sencillez. Nuevamente, como parte del Sermón del Monte, tenemos esta enseñanza de Jesús. Entonces, si están por ahí todavía en Mateo, pueden irse a Mateo capítulo 6. Y ahí está la cita, Mateo 6, del 7 al 8. Mateo 6, del 7 al 8 dice: y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Es bastante interesante que esta parte está justo detrás o justo antes de algo que conocemos o se conoce popularmente como el Padre Nuestro, ¿no? Y si ustedes conocen, han participado, han formado parte de la Iglesia Católica, ustedes saben que el Padre Nuestro es una oración que se repite una y otra vez como forma de penitencia, ¿no? Parece que a alguien se saltó este versículo y se fue directo al Padre Nuestro. Este está 2 versículos antes de que inicie el Padre Nuestro, ¿no? Y después de estos versículos dice: y ustedes cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Entonces, y se pierde todo el sentido de lo que Jesús está diciendo, de la palabrería, la repetición. Y Jesús mismo dice, ¿no? O sea, no usen repeticiones sin sentido, ¿no? Estas repeticiones no deben ser sin sentido, deben tener un propósito la fórmula, la oración, perdón. Entonces, no es una fórmula mágica de palabras, no es lo que está diciendo, no es la colocación correcta de las palabras. Es decir, no es si decimos al inicio de la oración Padre nuestro, o amantísimo Padre, o Señor creador de los cielos y tierra,
y luego añadimos nuestra petición y luego cerramos con en el nombre de Jesús, amén, se va a cumplir. No es como alguien como una varita mágica, no es como un genio embotellado. No funciona así. No se trata acerca de las palabras, no son las palabras que utilizas. Eso no es lo que hace que tu oración tenga mayor valor o menor valor. No son las palabras. Algo que vi interesante en algunas comunidades es que oraban únicamente en español. Por algún motivo alguien les enseñó que las oraciones solamente Dios las escuchaba en español y no en su lengua materna, ¿no? Si fuera zapoteco, mixteco, mije, el que fuera, ¿no? Entonces ellos creían que únicamente las oraciones se debían hacer en español. En algún momento también se tuvo la tradición dentro de la Iglesia Católica que las oraciones deberían ser pronunciadas únicamente en latín. Entonces probablemente por ahí viene también esa enseñanza, ¿no? Entonces, y no es así, no es un idioma tampoco lo que hace que una oración, no es que si el latín se escucha mejor y más bonito, o si yo sé francés y lo hago en francés, suena más educado y mucho más elocuente. No son las palabras, no es el formato. No es como cuando estamos aprendiendo español y gramática, ¿no? Que primero viene el sujeto, luego el verbo y luego el sustantivo, el complemento. No se trata de eso, no es una fórmula, no es la forma en la que colocamos estas palabras lo que va a hacer que una oración. El contrario, dice que debe ser con sencillez, ¿no? Sencillamente, nosotros utilizamos nuestras propias palabras para expresarle a Dios nuestras necesidades que Él mismo ya las conoce. Entonces, el siguiente 2 de cómo oramos, con perseverancia. En el Lucas 18, del 1 al 8, ahí está, dice, y creo que no viene, ¿verdad? La porción, esa pueden ir a sus Biblias, porque es una porción más o menos larga. Lucas 8, versículos del 1 al 8. Lucas 18, perdón, estoy diciendo 8. Lucas 18, del 1 al 8. Es una parábola que a lo mejor muchos ya conocen, ¿no? Está en Lucas 18, versículos del 1 al 8. Y dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sé que por venir continuamente me agote la paciencia. ¿No? Qué parábola tan interesante. El propósito de la parábola se da desde el inicio, ¿no? Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, ¿no? Ese es el propósito de esta parábola. Ahora, y luego dice el versículo 6, el Señor dijo, escuchen lo que dijo, el juez injusto, y no hará lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. La siguiente, ¿no? Entonces, dice Pablo, la idea no es derribar finalmente la resistencia de Dios, sino descubrir con la oración paciente su sabiduría en relación con la forma y el momento en que la oración debe ser contestada. Es decir, no es que por medio de nuestra oración insistente podemos hacerle manita de puerco a Dios, ¿no? O sea, que manita de puerco, ¿no? Forzar a Dios. No podemos hacer eso. Es una parábola. Esta parábola nos está ayudando a entender algo que Jesús nos quiere enseñar. Pero podemos ver que no es eso. O sea, no es forzar a Dios, no es romper. Es que Dios, pues como que quiere dártelo, pero tienes que orar unas 300 veces antes de que te lo dé. No, es confiar en su sabiduría, confiar en Dios. Perseveramos confiando en Él. O sea, la perseverancia y la fe van de la mano. Entonces tenemos que perseverar en Él, perseverar y
confiar en que Él es nuestro Padre bueno, que nos va a dar aquello que nosotros necesitamos cuando lo necesitamos. Y sus respuestas pueden ser, como ya todos sabemos, no en este momento, más tarde, sí, ¿no? Puede Él bendecirnos de maneras extraordinarias y nosotros estar impresionados de la forma en que nos bendice. Puede ser un momento en el que tenemos nosotros que esperar. Pero la perseverancia, insisto, no es forzar o tratar de forzar a Dios, ¿no? Entonces dice, si no... Y luego el ejemplo, ¿no?, del juez es para contrastar, ¿no?, este juez injusto que dice, ni temo a Dios, ¿no?, ni me importa realmente, básicamente. Pero por eso dice después, ¿no?, dice, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Se tardará mucho en responderles, y es una pregunta retórica, ¿no? Y está contrastando a este juez injusto, un juez humano injusto que solamente lo hizo porque esta mujer estaba insistiendo y dice, bueno, para que ya me deje en paz, ¿no? Eso es lo que está haciendo este juez. Dice, no sea que vaya a seguir viniendo y me colme la paciencia. Entonces, pero dice, al contrario, ¿no?, de ese juez, tenemos nosotros un juez justo. Y por eso Dios, y por eso hace la pregunta, ¿no hará Dios, este juez justo, justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si perseveramos en la oración, ¿no hará Él justicia a nosotros? Siguiente. Tercer ¿cómo? ¿Cómo oramos a Jesús? Oramos a Dios por medio de la muerte de Jesús y en su nombre. Sin la muerte y la resurrección de Jesús, aún estaríamos bajo la ira de Dios, permanecemos en nuestros pecados, y en estos términos nosotros no podemos acercarnos a Dios. No tenemos acceso a Dios sin el perdón de nuestros pecados. La única forma de acceso al Padre es por medio de la redención, que Jesús nos da. No podemos venir de otra forma en oración a Él. Por eso mismo Jesús dice, el que viene y ora a Él, el que le pide en mi nombre. ¿Cómo podemos pedir en su nombre si ni siquiera conocemos a Jesús? ¿No? Ese es en el versículo 14-13, igual. Y todo lo que pida en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, tiene que ser en el nombre de Jesús. Es por medio de Jesús únicamente. Ahora, el decir en el nombre de Jesús al final de una oración, o sea, no es un simple cliché, no debería ser un cliché. Es decir, no debería ser algo que todos decimos y hacemos porque no sabemos hacerlo de otra forma. No, debería ser algo que decimos en fe y confiados. Y no es solamente el agregar en el nombre de Jesús al final de la oración. La oración es por medio, a través de Jesús. Es decir, si la oración no es por medio de Él, esa oración no tiene acceso al Padre. Esa oración tiene que ser por medio de Jesús. Entonces es gracias a su obra de Jesús, que nosotros tenemos acceso al Padre, por lo cual es solamente en su nombre, en el nombre de Jesús, por el cual podemos orar. La siguiente. Vamos rápido porque tenemos mucho que cubrir, así que... Ok, cuarta. ¿Cómo oramos? Con fe. Ok, en la parábola de la viuda y el juez injusto, que es la parábola que leímos hace ratito, al final Jesús dice en Lucas 18:8, en la parte final de ese versículo, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. La perseverancia en la oración y la fe van de la mano, ya que había comentado. Entonces no podemos perseverar en la oración sin tener fe. Necesitamos tener fe. Otro pasaje, por ahí está. Marcos 11, del 20 al 24. Dice: por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces, en este pasaje anteriormente, lo que está sucediendo es que pasaron por una higuera. Jesús fue para recoger fruto de la higuera tenía hojas, y eso era una indicación de que debía tener fruto. Llega y la higuera no tiene fruto, así que maldice a la higuera, y luego esto es lo que sucede. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios.
En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. No sé si algunos de ustedes vieron en algún momento, leyeron el libro, vieron documentales o han visto en YouTube algo que lo llaman la ley de la atracción. Se hizo muy famoso un libro que se llama El Secreto, más o menos por el 2012, si no me equivoco, puede ser que antes. Esta ley de la atracción, no, ni siquiera lo busquen, no vale la pena que lo busquen. Les voy a contar rápidamente qué es lo que dice. Esta ley, una de las premisas, pero bueno, lo que dice básicamente es que lo que tú piensas es lo que viene a tu vida, ¿no? De manera muy sintetizada. Entonces tus pensamientos deben estar de acuerdo a lo que tú quieres en tu vida, ¿no? Y surge de parte de varias filosofías, pensamiento positivo, ¿no? Pensamiento americano, etc. Bueno, y básicamente ellos tienen una premisa que es interesante, y esta premisa es creer que ya lo has recibido. ¿De dónde habrán sacado eso? Versículo que acabamos de leer, versículo 24. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren, pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas, ¿no? Aquí está hablando él de la fe. Lo que habla la ley de la atracción es fe en la fe, es fe en creer que ya lo has recibido, no es fe en Dios. Si se dan cuenta en el versículo que es 22, dice: y Jesús respondió, tengan fe en Dios. En verdad les digo, y de ahí continúa su discurso. No les está diciendo tengan fe en que ustedes pueden mover montañas. No les está diciendo tengan fe en que ustedes pueden atraer las cosas a ustedes. Les está diciendo tengan fe en Dios. Cuando nosotros oramos debemos tener fe en que Él es capaz. Él es el que puede hacer las cosas. Nosotros depositamos nuestra confianza sabiendo que Él es el que es autor de todas las cosas y Él conoce todas las cosas, y nuestra confianza, nuestra fe está depositada en su persona, no en nuestra propia confianza. Es decir, no es si creo lo suficiente, si tengo suficiente fe, lo voy a lograr. Otra de las enseñanzas que quizá han escuchado por ahí es que si uno no tiene suficiente fe, o al revés, es que dicen que si uno está enfermo o uno no tiene suficiente dinero o las cosas te van mal, es porque no tiene suficiente fe, ¿no? Esa es una enseñanza que es contraria a la Biblia. Eso no es cierto, ¿no? La fe está depositada en el objeto de nuestra fe, que es Jesús, que es Dios. No es fe en que las cosas sucedan. Nosotros no tenemos la capacidad de declarar las cosas para que existan. Si han escuchado eso, huyan de ahí. Nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Es Dios quien tiene la capacidad de hacerlo. Y nosotros no tenemos la capacidad de demandarle nada a Dios. Nosotros venimos a Él en ruego y súplica, con fe, confiando, perseverando, por medio del nombre de Jesús, y le rogamos a Él para que las cosas sean hechas. Ahora, vamos a ver por ahí que también hay un filtro, ¿no? Que está en Juan 5:7, Juan 15:7. Y antes de esto está hablando acerca de varias cosas, y voy a saltarlo. Pero Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les serán hecho. El filtro es: tenemos que estar permaneciendo en Jesús y en sus palabras para que las cosas, para que pidamos lo que queramos y sea hecho. Es decir, no podemos pedir cualquier cosa en cualquier momento sin estar alineado a la voluntad de Dios y esperar que se haga. El filtro para que todo lo que pidamos sea hecho es que estamos permaneciendo en Dios y estamos permaneciendo en sus palabras. Estamos obedeciendo a Jesús, estamos permaneciendo en su voluntad, en sus palabras, en sus enseñanzas. Entonces, como nosotros estamos alineados a Él, todo lo que pidamos será hecho. Dice el siguiente: ¿cómo más oramos? Oramos en lo secreto. Nuevamente vamos al Sermón del Monte, Mateo 6, vamos a ver versículos 5 y 6. Mateo 6, versículos 5 y 6. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser
vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Piper dice: no convierta un acto de adoración que atesora a Dios en un acto de hipocresía que adora al hombre, ¿no? Eso es lo que dice Piper de cómo orar en lo secreto, ¿no? Entonces lo que nos está enseñando, y creo que la enseñanza es bastante clara, ¿no? La razón por la que lo que Jesús les estaba regañando era su hipocresía. Estos hombres lo hacían para ser vistos, ¿no? Era fuerte, que se viera, que se supiera que estaba orando, ¿no? En otro momento también los regañan por el ayuno, ¿no? Y les dice: más ustedes cuando estén ayunando no hagan como los hipócritas, ¿no? Porque ellos ponen cara, ¿no? Que se están ayunando y piden, ¿no? Es lo mismo con la oración. No hagamos nosotros mucha bulla de lo que estamos haciendo. Si estamos orando y persistiendo en alguna oración, que se quede entre Dios y nosotros, ¿no? Claro que hay momentos en los que es bueno compartirlo, pero dice que su Padre, nuestro Padre, que nos ve en lo secreto, Él nos va a recompensar. Él nos va a recompensar por la oración en secreto que nosotros hacemos. Ahora, vamos a otro punto. ¿Por quién o para quiénes oramos? La siguiente. Mira, ahí estaba. Ups. Ok, la siguiente. Ok, bueno, este es el repaso de cómo oramos, ¿no? Con sencillez, con perseverancia, por medio de la muerte de Jesús, en su nombre, con fe y en lo secreto, ¿no? Son las 5 que vimos. Ok. Ahora, ¿por quién o para quiénes oramos? Entonces, oramos por nosotros mismos. Esa es una de las primeras. ¿Y por qué? Porque hasta pareciera egoísta, ¿no? Así como, ay, la oración es para uno mismo. Sí, porque somos débiles. Nosotros somos los que más necesitamos la oración. La oración es un medio por el que Dios diseñó para fortalecernos a nosotros. No es que Dios necesite nuestras oraciones. Nosotros necesitamos orar a Dios para que nosotros seamos fortalecidos. Nosotros somos débiles. Por eso en parte del Padre Nuestro dice: líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, líbranos de nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos débiles, nosotros necesitamos confiar en Dios y por medio de la oración depositar nuestra confianza en Él, ser fortalecidos por Él y darnos cuenta de Él y de lo que puede y de lo que Dios hace en la oración, sin necesidad de que la oración no es necesaria para Dios, pero ha escogido utilizarla como un medio para lograr sus propósitos, tanto en nosotros como en el mundo y todo lo que Él está haciendo. Entonces, una de las razones por las que debemos orar es que nos beneficia a nosotros, nos ayuda a nosotros, nos hace crecer espiritualmente a nosotros. Es uno de los quienes salen beneficiados por la oración, hacia quién, ¿no?, podemos nosotros recurrir. Otra, el número 2, es por los demás, ¿no? Así fácil y sencillo, por nuestro prójimo, por los demás. Y los demás nos refieren, vamos a ver en las siguientes 2 quiénes son, pues, los demás, ¿no? El siguiente, 3, por los que no conocen a Jesús, es decir, por todo el mundo que no conoce a Jesús. Por los que también conocen a Jesús están incluidos en los demás. Aquellos que no conocen a Jesús incluye a todo el mundo, ¿no? Parte del Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una declaración de la necesidad de que todos se sometan al señorío de Jesús. Es por eso que nosotros oramos, sabemos que la oración nos beneficia a nosotros, oramos por nuestro propio bien, oramos por los demás, aquellos que conocen, nuestros hermanos, hermanas en Cristo, aquellos que no conocen, y también, el siguiente, por nuestros enemigos. En los versículos creo que están, el siguiente, ¿verdad? Okay. En Mateo 5:44 dice: pero yo les digo, parte también del Sermón del Monte, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. En Lucas 6:28, bendigan a los que los maldicen, oren por los que les insultan. Y qué difícil es esto, ¿no? Si ustedes han tenido a alguien que sea su enemigo, alguien que los persiga, alguien que puedan decir: ese es mi enemigo, esa persona me odia, ¿no?
Qué difícil es orar por una persona así. Sin embargo, dice Piper, nadie, no sé si viene ahí. Sí, está hasta abajo. Nadie debe ser excluido de nuestro amor y nadie debe ser excluido de nuestras oraciones. Nadie debe ser excluido de nuestro amor y nadie debe ser excluido de nuestras oraciones. Jesús fue nuestro ejemplo, ¿no? O sea, podemos ver a Jesús claramente amando a sus enemigos. En la cruz, estando en dolor, padeciendo, Él estaba pidiendo, intercediendo, orando por sus enemigos en ese momento. Vemos a Esteban cuando estaba siendo apedreado, pidiéndole a Dios, no le tomes en cuenta esto. O sea, podemos ver, tenemos ejemplos de cómo se puede interceder, orar, pedir por aquellos que nos persiguen, aquellos que nos insultan, y así tan claro dice en Lucas 28, por los que los insultan, y en Mateo dice por los que los persiguen. No es fácil orar por aquel que te maltrata, aquel que te odia, ¿no? Que puede ser cosas tan sencillas como que de repente una risa burlona, ¿no? Como, mira, ¿no? O no hace esto, ¿no? Cosas tan sencillas que a veces calan, ¿no? O sea, que podemos a veces nosotros pensar que, sí, no le hago caso, ¿no? Pero que a veces se quedan y se implantan en el corazón y allá andan como una espinita. La oración es un medio también por el cual nosotros crecemos en esto y nosotros podemos tener paz con otros y tener paz con Dios. ¿Qué es lo que oramos? Es la siguiente. Mateo 6, del 9 al 13. Vayan ahí, por favor. Mateo 6, del 9 al 13. Parte del Sermón del Monte conocido como el Padre Nuestro. Mateo 6, del 9 al 13. Dice, ustedes pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre. Amén. ¿Le das a la primera? Justo lo que dice ahí, santificado sea tu nombre. Que todas las personas busquen a Dios. Que el nombre de Dios sea santificado entre todos. Esa es una de las cosas que oramos. Oramos que todos conozcan a Dios. Oramos que el nombre de Dios sea santificado por todas las personas. La siguiente. Venga tu reino. Que el reino de Jesús tenga poder en nuestras vidas y se manifieste en todo el mundo. Que el reino de Jesús venga, eso es lo que se está pidiendo, venga tu reino Dios, que sea establecido aquí, que todas las personas exalten tu nombre, que todas las personas te conozcan a ti. El siguiente, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Que nosotros podamos cumplir la voluntad del Padre con toda diligencia. Que podamos nosotros cumplir la voluntad del Padre con toda diligencia. Que podamos obedecerle a Él en todo lo que Él nos pide. Que podamos nosotros esforzarnos para hacerlo. Que la voluntad de Él se haga aquí en la tierra, como se hace en el cielo. En el cielo Dios dice y es hecho. Obedecen los ángeles a su voz inmediatamente, sin preguntar, sin poner en duda su palabra. Que esa voluntad de Dios, que Él ya nos ha declarado, nosotros podamos cumplirla, así como la cumplen los ángeles. Sin pensarlo, sin titubear. Sí, Señor. El siguiente 4. Danos hoy el pan nuestro de cada día. También porque oramos por las necesidades prácticas de la vida. Cosas prácticas de la vida, ¿no? Y esta específicamente está hablando de la comida, ¿no? Nosotros podemos ampliarlo un poco más. Comida, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué ropa nos vamos a poner? Son cosas que Dios tiene cuidado de nosotros. Y nosotros podemos orar por ellas. Podemos pedir cuando estamos en necesidad. Y Dios cuida de nosotros. Dios es un Padre bueno. Si el padre malo, como vimos, le puede dar pan a su hijo,
¿cuánto más no nos dará Dios a nosotros? Si Él es un Padre que es bueno. El siguiente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Que la redención de Jesús se aplique a nuestras vidas cada día. Que su redención sea aplicada a nosotros. Es decir, que nuestros pecados sean perdonados. Pero vemos que también trae una contraparte. Que nosotros perdonamos el pecado de los que nos ofenden. Parte del orar por otros, ¿no? Parte del ponerse a cuenta con otros. Entonces, la redención aplicada a nosotros, pero nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden, a los que nos insultan, a los que nos maltratan, a los que nos dicen palabras feas, a los que no nos quieren ni ver. A esos nosotros buscamos perdonar y nuestro Padre nos perdona. Y esa es la oración también que nosotros hacemos. Y la sexta: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Que Dios nos libre del diablo, del maligno, y también de nosotros mismos. Que Dios nos libre del diablo y de nosotros mismos. Esa es otra de las razones que oramos. Dios usa las oraciones humanas para lograr sus propósitos. Él no las necesita. Él no necesita que nosotros estemos orando. Sin embargo, Él ha decidido en su soberanía, en su providencia, utilizar nuestras oraciones para lograr en sus propósitos. O sea, la oración nos beneficia en todos aspectos, nos hace crecer a nosotros, nos madura, hace que nosotros podamos tener más fe en Él, confiar en Él. Vemos que Dios se mueve a través de nuestras oraciones, no como vimos, no porque le estemos nosotros tratando de forzar a Él, sino porque Él es bueno y Él sabe darnos cosas buenas a nosotros. Confiamos en su carácter, su sabiduría, en lo que Él puede hacer, para que nosotros podamos ver a Él obrando en nuestras vidas, en la vida de las personas que están alrededor nuestro. La oración es un regalo maravilloso que nos ha dado Dios, un privilegio que no todo el mundo tiene. Aquellos que hemos sido redimidos tenemos el privilegio de poder orar a Dios. Podemos nosotros aprovechar, beneficiarnos de este regalo. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has dado este privilegio que es venir ante ti y hablar a ti. Padre, ayúdanos a atesorarlo como lo que es este regalo. Dios, ayúdanos a que nosotros podamos pensar en esto, meditar en estas cosas y que podamos reflexionar en lo mucho que necesitamos la oración. Necesitamos orar para conocerte más, necesitamos orar para interceder por otros, necesitamos orar para que tú nos libres del mal, necesitamos orar para que nos libres de nuestro pecado que aún habita en nosotros. Necesitamos orar para que nosotros podamos aprender a perdonar a nuestros enemigos. Necesitamos orar, Señor, todos los días. Ayúdanos a poder orar. Sabemos que tú eres un Dios bueno, eres nuestro Padre bueno, que sabe darnos buenas cosas a nosotros. Ayúdanos y danos, Señor, por favor, esa necesidad de orar. Crea en nosotros un corazón que te necesita, que depende de ti y que necesita orar constantemente porque sabe que es la única forma en la que puede sobrellevar este mundo. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder hacerlo. Y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.